y al ser un niño muy movido y mal estudiante, pues por parte del profesor es de que no iba a llegar a nada, que no iba a ser capaz de nada, ¿no? Al final tú a un niño, si le estás diciendo todo el rato, machacándole todo el rato, diciéndole que no es capaz, que no puede, el niño se lo va a creer. Hablando de pesas, ¿no? y de este tipo de entrenamientos, ¿a qué edad es recomendable esto para padres y madres? Esto es un mito, ¿no?, que ha habido toda la vida y por desgracia a día de hoy todavía hay muchas personas que lo piensan. Es el que los niños, si hacen pesas o si hacen entrenamiento de fuerza, no van a crecer. Hola, muy buenas. Estamos de nuevo aquí en el podcast de Sapiens. No es un problema menor y ya vamos por el número 5. Aquí el tiempo ha pasado muy rápido. Pero bueno, gracias como siempre a nuestros patrocinadores que hacen que estemos aquí, el Transgufartón. De hecho, nuestra casa madre nos cede el sitio, estamos súper a gusto, con ese regustillo a cachopo que pulula por el ambiente. A nuestras amigas de Érase una vez Vitoria, que nos dejan estos juguetes tan chulos. Esa tienda de juguete clásico y de madera, pues como siempre digo, para entretenernos en los descansos, o sea que un saludote a ellas. Y BAC, la Ciudad Deportiva Baskonia y Alavés, que ha decidido sumarse a este proyecto y además está muy relacionado con la entrevista de hoy. Esto además vamos aumentando la familia. Va a haber un momento que no vamos a entrar. No sé qué dirá de esto nuestro Eric Aspano, el todopoderoso, como le suelo llamar yo, detrás de las cámaras y de los micrófonos. Seguirlo, que también tiene su podcast, ¿eh? No me hagas la competencia, Eric, no te rías, se está riendo por detrás, pero como siempre, en la producción, en la preproducción, producción y postproducción. Maravilloso. Y sin más dilación, yo también te quiero. Vamos con nuestro entrevistado, don Óscar Pereiro. Muy buenas, Rubén. Bienvenido al podcast de Sapiens. Gracias. Muchas gracias por la ¿Estás invitación. cómodo? Siempre pregunto lo mismo. Sí, súper cómodo. Hoy hemos cambiado un poquito la estructura del sofá, ¿eh? Está bien. Que sepas que me da rabia traer a tíos que quedan mejor, más guapos que yo, que quedan mejor en cámara, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Bueno, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, es algo que habíamos hablado hace tiempo, Sí. Cuando solemos coincidir en ese BAC, en ese espacio de entrenamiento. Y bueno, la verdad es que para que veas y para introducir el tema, este es el 5º episodio ya, tú serías el 6º invitado, si no me equivoco. 3 de vosotros ya estáis relacionados con el mundo del deporte, que lo vamos a poner muy en valor, porque sí que es cierto que para nuestros niños, nuestros preadolescentes y adolescentes es algo fundamental. Luego tú nos lo vas a explicar perfectamente desde el conocimiento técnico más profundo, pero como siempre digo, que es una perogrullada que me han dicho por ahí que no diga, pero yo, Eric, hago lo que me da la gana. Vamos a empezar por el principio, sí, por el principio se empieza, Y cómo no, a conocer a nuestro invitado, Óscar. Nos interesa la persona y el personaje, o sea, el profesional, pero también la persona. Entonces, como esto va de menores, ¿qué recuerdos o qué tipo de infancia tuviste? Buah, pues yo tengo una infancia muy buena, tengo muy buenos recuerdos. Creo que tengo la suerte de haberme criado en un pueblo y al final la vida de pueblo y la vida de ciudad pues es un poco diferente, ¿no? Creo que he tenido una infancia muy divertida, me lo he pasado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, vaya. Y en cuanto a lo que es el juego, a improvisar, a inventarnos juegos, etcétera, nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Cosa que ahora estoy viendo que está fallando bastante, ¿no? Correcto. Y no sé, depende del entorno, obviamente, pero sí que me he dado cuenta que quizás en las ciudades sí que está cambiando bastante los espacios y que cada vez los niños juegan menos. Entonces, pues yo he tenido la suerte de, creo que, poder desarrollarme muy bien desde bien pequeñito en cuanto a lo motriz se refiere. Qué bueno y qué importante es eso de los pueblos y las recomendaciones que siempre hacemos. Me acuerdo un pequeño vídeo que hice el verano pasado, un pequeño speech, de eso de como dando recomendaciones a los niños, ¿no? De ir al pueblo, divertiros, aburriros a ver, desollaros las rodillas, andar en bici, tirar piedras. ¿No? Podemos decir que pueblo es el tuyo, ¿no? Sí, alegría. Hombre, eso hay que... Alegría, pues más alegría todavía, ¿no? Alegría Dulanchi, aquí cerquita de Vitoria, que es donde rodamos ese podcast. Perfecto. Y ese Óscar, poco a poco, ¿cómo va creciendo? Quiero decir, después de la infancia, evidentemente, otra perogrullada, pero va la adolescencia. ¿Qué tipo de chavalito fuiste tú? Quiero decir, ¿ya llevas a estudiar a Vitoria? ¿Fuiste más peleón, más activo, menos activo? ¿Cómo eras tú de...? Era bastante peleón. No era buen estudiante. Me costó, digamos, encontrar un poco pues, a lo que me quería dedicar y lo que me gustaba, ¿no?
y al ser un niño muy movido y mal estudiante, pues sí he recibido desde también igual un poco fallo de la educación o del sistema, ¿no? Bueno. Por parte de profesores de que no iba a llegar a nada, que no iba a ser capaz de nada, ¿no? Y ¿Cómo me suena eso, eh? ¿Te suena, no? Como Es bastante suspendieron común. matemáticas a Einstein, o como incluso a Jordan, ¿no? Se escucha por ahí Sí. la historia que le dijeron que no iba a ser nada. Eso es, efectivamente. Y pues he tenido la suerte también de tener mucho apoyo por parte de mi familia, de mis amigos, ¿no? Pero entiendo que puede haber muchas personas que se queden por ahí, por el camino, ¿no? Porque no son capaces de darle la vuelta a esa situación. Al final tú a un niño, si le estás diciendo todo el rato, machacándole todo el rato, diciéndole que no es capaz, que no puede, el niño se lo va a creer, se lo va a terminar creyendo y estás frenando su desarrollo, ¿no? Entonces, por esa parte, conseguí darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y mis profesores me decían que no iba a poder hacer bachiller, que no iba a poder ir a la universidad. Y creo que puse un poco la mano sobre la mesa, ¿no? Y di un puño sobre la mesa y, joder, terminé haciendo una carrera. Entonces, en ese sentido, orgulloso. Pues mira, les vamos a mandar un saludo desde aquí. Sí. Lo hablamos en el anterior podcast con César, con Chloe MC, con nuestro músico, nuestro rapero, y hablaba de lo mismo. Hacía una crítica incluso más ácida sobre el sistema educativo y decía algo así como eso, que no hay malos niños, no hay niños malos, sino probablemente profesores y profesoras desmotivados. O sea, que qué importante, ¿verdad?, en la relación. Total. Bueno, entonces llegamos a que, pese a esos profesores que en vez de darte un empujón, pero te lo daban para que te cayeras, Sí. llegas y haces carrera. Sí, bueno. ¿Relacionado con el mundo del deporte o no? Sí, desde pequeño yo siempre he tenido claro que lo que me gustaba era el movimiento. Siempre, desde pequeño también, gracias a mis padres, también he podido vivir todos los deportes o muchísimos deportes. Tenía la libertad, o mis padres tenían la posibilidad de poder apuntarme, pues yo qué sé, he hecho taekwondo, he hecho atletismo, he hecho ciclismo, he hecho fútbol, he hecho rugby. O sea, he tenido un abanico muy amplio en cuanto a lo que se refiere a deportes o actividades que desde bien pequeñito me ha gustado, ¿no? y he querido enfocarme por ahí. ¿Y alguno que destaque? De todos los que has dicho, que es un abanico además maravilloso, amplísimo. Sí. Se nos cae aquí la camiseta de Alex. Sí, sí. ¿Cómo sabe que estamos hablando de deporte? De deporte. Venga, que el kickboxing no está minoritario. Tranquilo, Alex. ¿Alguno que haya destacado, que hayas practicado más nuclearmente? Yo creo que me quedo con el rugby sin duda. Aquí en el Gastedi, En el Gastedi, sí. en el Gastedi he jugado a rugby, empecé tarde, porque ya te digo, probé muchísimas cosas y empecé igual a los 13, 14 años y hasta hace bien poco he estado jugando, he estado operativo, pero bueno, es un deporte duro y al final el cuerpo no me ha aguantado lo que me hubiese gustado, pero lo he disfrutado muchísimo y creo que no hay nada que me haya dado lo que me ha dado el rugby. Joder, es un deporte de mucho valor, ¿no? De muchos valores, vamos a ver. Muchos valores, sí. Y no se habla mucho de los valores del deporte y hay que vivirlos, no vale solo con decirlos, ¿no? Es así. ¿Practicabais también lo de ese tercer tiempo que llaman? Por ¿o no? supuestísimo, vale. eso es parte de la religión. Efectivamente, eso es parte de la Biblia, Sí, eso es, del deporte. Eso es. Bueno, perfecto. ¿Ves? Vamos poquito a poco cogiendo ritmo. Estamos conectando con ese Óscar. Joder, cosas súper interesantes, el apoyo de la familia. Claro. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, soy hijo único. Vale, vale. Sí. Yo también. ¿Tú también? Como decía, Dicen que algo raro tenemos, ¿eh? como decía mi abuela, en paz descanse, decía hijo único, hijo tonto, que decían antes en los pueblos. Sí, no, se decía. Y Se se decía, dice, ¿eh? y se dice, Sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, No a lo mí, considero. yo también he tenido la suerte de que he tenido un nexo, o sea, y un clan familiar, un vínculo familiar fuerte, y que creo que a pesar de los resultados, en ocasiones, creo que me han educado bastante bien. Bueno, entonces entiendo que lo que haces es INEF para los que tal, ¿o no? Bueno, decidí, digamos que una vez que terminas la ESO, ¿no? Sí. En cuarto de la ESO, empieza como el primer paso que tú tienes que dar para desarrollarte, ¿no? O sea, la primera decisión grande que tienes que dar se da en cuarto de la ESO, ¿no? Correcto. Entonces, tenía dos caminos. O yo ya tenía claro ahí que tuve la suerte de tenerlo claro, porque hay muchos jóvenes que en esa edad todavía no tienen claro qué quieren hacer con su vida. Y tenía dos ramas para elegir, que eran o hacer bachiller o hacer el grado medio de deportes. Sí, digamos. sí.
y coger, digamos, esa rama que ya iba enfocada a lo que yo quería ser. Entonces opté por esa rama, ¿no? Yo estudié el grado medio primero, luego hice la prueba de acceso al grado superior de deportes también, hice el grado superior, terminé el grado superior y después hice la prueba de acceso, digamos, a la universidad. Y de ahí estudié magisterio con mención en educación física. Vale, magisterio. Eso es. O sea que ahí tenemos un nexo súper directo con los menores de edad. Sí, 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 totalmente. No he ejercido de ello, pero sí que he tenido prácticas de ello y lo disfrutaba mucho. La verdad es que era una rama que también me gustaba, pero al final me decanté, digamos, por el entrenamiento, que es lo que me ha gustado y me ha apasionado. ¿Y lo descartas como en algún momento, como, no sé qué decir, no sé si es materialmente posible el retomarlo? Sí, es decir, sí, como... sí que podría ser posible retomarlo, pero bueno, de momento no cuento con ello. Has apostado fuerte, por Sí. lo que vamos a hablar ahora, y además creo que lo haces muy bien y que lo difundes Gracias. muy bien también. Muchas gracias. Además, eso, recomendamos tu página en Instagram, que es... Gymtime_pro. Eso es, no quería equivocarme, Sí. con esa pronunciación perfecta y además eso, con vídeos, yo creo que súper, porque es que ahora hay mucho de todo, y tenemos contenido de, no sé cómo decirte. Hay mucha información, sobre información. Sobre digamos. información en todos los campos, evidentemente el deportivo y el fitness, el entrenamiento personal, el desarrollo personal es uno de ellos, pero yo recomiendo tus vídeos porque son súper directos, son súper sencillos, hablas de cosas que ahora vamos a intentar desarrollarlas nosotros, Sí. dieta, de cómo en un momento dado, yo recuerdo uno de verano, pues claro, ¿cómo no voy a hacer una barbacoa, no? Algo así, porque quiere decir, o sea, Sí, que hay vida, entreno, ¿no? claro, hay vida después del Claro, entrenamiento, sí. antes y después. Bueno, ¿cómo es esa vida de, quiere decir, de entrenador personal? Todo trabajo de cara al público, y además yo te lo he visto hacer, que es cuando más me he fijado con menores de edad, además, que tiene esa gracia, ¿no?, de que son personas en formación y tal. Al final, ¿cómo acabas decantándote por ese entrenamiento personal, por ser entrenador personal? Porque no es lo mismo dar una clase para 30, ¿no?, que ahora, de hecho, venías, ¿no? Venía de dar una clase para vienes 30, directo, y justo. te lo agradecemos, es un esfuerzo añadido, que un entrenamiento personal con alguien. Quiero decir, explícanos un poco la diferencia y por qué te especializas en ello, porfa. Bueno, vale, pues hay varias razones, ¿no? Digamos que hay diferentes públicos o personas que van al gimnasio y cada uno tiene un objetivo y cada uno es de su madre y de su padre, ¿no? Hay personas que van a socializar, hay personas que van a simplemente tener un estilo de vida saludable y practicar un poco de ejercicio físico, ¿no? Pues mejor hacer algo que quedarte en el sofá de tu casa, eso seguro. Entonces, diferentes objetivos, diferentes opciones dentro del gimnasio, dentro de BAC también, para que la gente pueda elegir, ¿no? Tenemos una suerte muy grande además. Sí, porque el abanico es muy amplio, unas ¿no? instalaciones. Claro. La gente dirá, claro, como os patrocina, pues también es cierto, hay que nombrarlo. Sí, Pero no, que es pero cierto las instalaciones son, vamos, que son espectaculares, increíbles, claro. o sea, eso es. Y el abanico y la oferta que puede ofrecer es muy amplia. Entonces, bueno, pues tenemos esas opciones que se dedican más a ese público que busca tener una vida activa, mejorar un poquito su calidad de vida, mirando un poco a futuro, ¿no? Y personas que, bueno, pues que quieren centrarse más en lo que es el entrenamiento, ¿no? Que es otra de las cosas que hago, o a lo que principalmente me dedico, que es al entrenamiento personal. Me gusta mucho, al final creas un vínculo con la persona, ¿no? Intentas orientarle lo mejor posible hacia sus objetivos y al final creas un vínculo muy fuerte y muy grande, ¿no? Porque entiendo que no es solo lo físico como tal, y quiero decir, y no es por ni mucho menos desvalorar, pero ahora con eso que decimos, esa sobreinformación y ese sobrecontenido, o casi te pones un tutorial en YouTube, ya sé que no es lo mismo, ¿eh? Por favor, no sustituyáis No, a Óscar por un maldito tutorial No, hay gente muy buena también. de YouTube. En YouTube tenéis que ver nuestro podcast, que por cierto lo tenemos en YouTube y lo tenemos en Spotify, que sepáis, pero sí que es cierto que el vínculo es mayor que todo eso, quiero decir, yo creo que es un vínculo, quiero decir, yo me fijo cuando estoy entrenando, te veo por allí, sé lo que dice la gente de ti, como dice aquel, sé lo que hablan de ti. Yo creo que la gente está muy contenta. ¿Cuán o cuánto, que diría aquel, es de importante? Y ahora vamos a hacer un poquito el salto a nuestra temática menores de edad. Qué importante, y tú lo has vivido al final como menor, que decir, como usuario, luego has estudiado, lo has vivido como profesional, hasta los dos Sí, sitios. he visto un poco todo.
qué importante es que es una pregunta pero también una afirmación, el deporte para las edades en formación. Tú como profesional... Vital, diría que vital, y más en la sociedad de hoy en día, ¿no? Donde vemos que los niños han cambiado muchísimo su forma de jugar, que el juego libre prácticamente no existe porque todo está muy cerrado, muy organizado y no hay manera, digamos, de salir de ahí, no saben aburrirse, porque no les han dejado aburrirse, ¿no? Qué importante es ese concepto. Sí, porque al final aburriéndote, digamos, tú ves a un niño que se aburre y enseguida va a hacer algo para no aburrirse. Las mejores ideas yo creo que... Seguramente. Que de hecho surgen del aburrimiento. Mira, yo es una cosa que insisto y siempre lo digo con mis hijos. Ay, que me estoy... Tal, mira por la ventana del coche. Sí, haz lo que quieras, ¿no? Pero... O sea, siéntate en el sofá y disfruta del aburrimiento. Las ideas más brillantes a lo largo de la historia, o sea, lo tengo claro. Bueno, han provenido de dos sitios. El primero no lo vamos a decir porque esto lo ven los menores de edad, pero sería aquí cerca de las barras del bar, y el segundo seguramente del aburrimiento, ¿no? Sí, o del movimiento, ¿no? También, ¿no? Sabemos que, a día de hoy la ciencia es clara y lo que nos indica es que el movimiento es salud y el movimiento mejora muchísimo la cognición, o sea, no solo a nivel físico, sino que a nivel psicológico es de gran ayuda y muy importante para el desarrollo. ¿Y qué opinas de esa afirmación? Yo es clara, cada vez que tengo oportunidad como practicante de deporte, ahora menos por circunstancias, pero como deportista aficionado, como verlo en televisión, quiero decir, me encanta el deporte, pero creo que es súper importante, sobre todo en esa preadolescencia, por ejemplo, que ahora está, casi mi hija, casi, el engancharse a un deporte o a varios, a una actividad, porque lo primero que hace es sacarte de la calle, vamos a decirlo así, pero ahora lo hablábamos con Tani el otro día, ya no es sacarte de la calle, de la mala vida, sino incluso al revés, echarte a la calle, porque ahora muchas veces las pantallas es lo que te hacen, ¿no? Atarte con una especie de cinturón a la cama o al sofá de casa. Yo ahí no sé qué opinas, qué decir, más allá de lo que es lo científico, creo que es súper importante, o sea, ese hobby, este es un mensaje para padres y madres sobre todo. Sí, o sea, yo creo que se les da muy pronto una pantalla, o cada vez más pronto una pantalla a los jóvenes, y creo que merma su capacidad de desarrollo, ¿no? Que les cuesta luego socializar, que motrizmente también no llegan a desarrollarse y se nota luego en edades un poquito más adultas, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar del salto. Es súper importante que los niños salten de pequeño, que impacten para la masa ósea, para desarrollarla, y es donde se crea, digamos, para luego a futuro pues, que no tengas osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios son muy importantes en la infancia y se están dejando de dar, ¿no? Por suerte, por mala suerte también en el sistema educativo no se le está dando la importancia que quizás debería darle o darse a la educación física. ¿Por qué la educación física ha sido siempre... Sí, tenías una hora o 2 horas a la semana. Una de las Marías, ¿no? que se llamaba, ¿no? Sí. Prácticamente con, pues no quiero citar por no faltar, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Pero cuando nosotros seguramente íbamos a clases de educación física, te daban una pelota y te decían, ¡hala!, a jugar. Sí, si no tenías un profesor, sobre todo implicado, ¿no? O que le gustara especialmente tal. Sí, claro, pero un profesor que igual estaba a punto de jubilarse iba a hacer lo justito. Y en el currículum educativo también estaban como asignatura los propios deportes, ¿no? Dabas balonmano, baloncesto, fútbol y poco más, ¿no? Y voleibol, creo que di yo en su momento, pero poco más, entre otros, atletismo, o sea, sí que se trabajaban algunos más, ¿no? Pero que no salíamos del deporte, y el movimiento, el abanico es muy amplio, ¿no? Y tenemos que intentar desarrollar a los jóvenes y a los niños en todas las posibilidades que tienen de movimiento. Y a nivel estilo de vida, porque creo que es uno también de los puntos fuertes, ¿no? Sí. Es decir, lo que hablábamos, no te tiras horas en el barrio, no te tiras horas en la calle, como decía César el otro día, que me gustó mucho una frase de su podcast, el hip hop me salvó la vida, que lo sigan viendo, por favor, porque es súper interesante, y de cómo en un momento decía, es que se está mitificando el estar en la calle, ¿no?
el malote, la malota, los de ahora, barrio, ¿no? tal, y Los dice, estar en la calle MDRs. es una puta mierda. Ya. Porque si estás en la calle, no estás en otro sitio, no estás en tu casa, probablemente con tu familia, porque igual te falta, o no está, o no quiere estar, o no está siendo no está haciendo lo correcto, te quiero decir, como factor educacional. Estás en la calle porque igual no estás practicando ningún deporte o música, que por cierto Sí. eso en la pre-entrevista que hemos tenido me ha sorprendido Fuera un de poco, cámara, sí. porque no me lo imaginaba. Decía, unos buenos brazos, pues, ¿por qué no van a también a Sí, ser...? buenos pulmones también, hay que soplar. Efectivamente, porque eso más hablando de buenos hábitos y demás. Tú eres músico también, Sí, cosa que no desde sabía. pequeño, Sabía desde muchas pequeñito. cosas, pero eso no sabía. Pues tuve la suerte también de, desde bien pequeño, formarme en música y en especial en el saxofón, que es lo que toco yo. Y pues empecé a tocarlo a los 7 años, creo, más o menos, por ahí. Y a día de hoy sigo tocándolo porque en la ESO conocí a un grupo que ahora son muy amigos, y se nos ocurrió hacer un grupo. Bueno. Y ahí seguimos, oye. Tricoma banda. Haciendo la banda del patio. Seguís haciendo vuestras cositas. Eso es, ahí Joder, estamos. Y me estás diciendo, estoy reconectando con lo que me has dicho antes, que eras un poco peleón de adolescente, porque fíjate, con todo lo que me estás comentando, con esas inclinaciones musicales, artísticas, y ese deporte que hacías, ¿te daba tiempo todavía para hacer el mal o qué? Un poco, era movido, entonces... Vale, claro, vale, que no es lo- que no- podía que no es estar lo mismo, sentado mucho tiempo, ¿sabes? Tenía que moverme. Vale, perfecto. Bueno, retomando esa faceta de entrenador personal, nos consta, y además que está en tus redes sociales, que no es un secreto, que entrenas o das entrenamiento a mucha clase de personas. Eso es. Algunos de ellos son incluso alguno conocido, ¿no? Con seguidores en redes sociales, deportistas de élite, exdeportistas. ¿Qué tal esa relación con ellos? Supongo, a ver, que quiere decir que te has encontrado de todo, pero en general, ¿cómo es? ¿Es más exigente el deportista de élite precisamente por esa deformación profesional que tiene, ¿no? Quiere decir que igual dice, joder, voy con este tío que me va a poner en forma, pero si es que yo un poco lo sé todo, quiere decir, ¿no? Claro. Se me ocurre. ¿Te has llegado a encontrar un poco con eso, pelear un poco con esas barreras? No, para nada. ¿O vienen realmente con la mente abierta? Vienen con la mente abierta y, para mí también es un lujo, ¿no? Poder trabajar con ese tipo de personas, ¿no? Que al final hay una gran diferencia entre lo que es la salud o el objetivo salud o perder peso o porcentaje graso, ganar masa muscular, ¿no? Que son los objetivos un poquito más generales o que tiene el público normalmente, y luego está el rendimiento deportivo, ¿vale? Que cuando una persona lo que busca es rendir más en su deporte, ya es una persona que su vida es eso, se gana la vida con eso, entonces tienes que hilar ya muy fino, tienes que hilar fino, tener un control un poquito mayor en cuanto a lo que son las cargas de trabajo, ver también o saber leer cuáles son sus eslabones débiles, ¿no? Y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, entonces trabajar todos esos puntos son muy importantes para alargar esa vida profesional, ¿no? Pero en general la gente es majísima, ¿eh? No he tenido ningún problema con nadie. Sí. Súper agradecido por la confianza, ¿no? Digamos que ellos te buscan a ti, además, te quiero decir que al final, a ver, puede ser en cierta parte por obligación, porque dices que son buenos profesionales y se obligan a ello, pero bueno, que en parte también te buscan, ¿no? Te quiero decir como tal. Sí, también. Hombre, a ver, yo soy bastante friki, ¿no? Y entonces, del entrenamiento. Explícanos eso, a ver, ¿qué quieres decir? Soy muy friki, yo no me conformo. O sea, cuando creo que sé algo, ya sé que no sé nada. ¿Me explico? Bueno. Estoy prácticamente continuamente formándome porque esto es un mundo bastante cambiante y creo que es súper importante estar muy actualizado, ¿no? Porque va saliendo nueva evidencia, van saliendo nuevas cosas y, por ejemplo, hace poco he terminado un máster de entrenamiento funcional, ¿no? Que es un poquito a lo que me estoy especializando ahora y en eso estoy, vaya. Pero eso está muy bien como actitud vital, quiero decir, y como profesional. Sí, no ser conformista, ¿no? Solo sé que no sé nada, que decía. Sí, un poco por ahí van los tiros. Que decía aquel sabio. Bueno, súper interesante. Es que siempre me encanta hacer este tipo de preguntas. Producción, ¿cómo vamos de time? Bien, perfecto, como me gusta. Es para que esté Eric atento también. Que no se duerma, Que ¿no? está por ahí chateando, no sé qué está haciendo. Bueno, una curiosidad. Que yo no sé si es leyenda urbana, aquí que estamos entre deportistas, mira cómo se ríe, sobre todo vosotros.
Hablando del desarrollo y de la adolescencia como etapa vital, ya te digo, de desarrollo en todos los sentidos, tú decías los beneficios, ¿no? Incluso de los ejercicios decías de impacto con... Sí, por ejemplo. ¿A qué edad es recomendable? ¿Ves? Esto ya como brico consejos, ¿no? Porque muchos padres se lo plantearán. Sí. Ahora además proliferan los deportes de contacto, están muy de moda, se ha puesto muy de moda gracias a tipos como Tupuria. Yo creo que gracias a Dios, porque son deportes súper nobles. Parece que ha habido, vamos a decir, una potenciación de las artes marciales y demás, muy ligados al gimnasio. Hablando de pesas, ¿no? y de este tipo de entrenamientos, ¿a qué edad es recomendable esto para padres y madres que pueda acudir una niña o un niño, te quiero decir, un adolescente al gimnasio? Esto es un mito, ¿no?, que ha habido toda la vida y por desgracia a día de hoy todavía hay muchas personas que lo piensan, y es el que los niños, si hacen pesas o si hacen entrenamiento de fuerza, no van a crecer, ¿no? Esto es un mito que está bastante arraigado. Lo dices taxativamente, ¿no? Sí. O sea, no sí, por hombre, hacer... A ver, todo siempre en su justa, en su justa medida, y obviamente con un correcto, digamos, una buena ejecución, una buena programación, una intensidad también adecuada, una buena técnica de ejecución. Todos esos puntos son importantes, ¿no? Pero prácticamente sabemos que el ejercicio de fuerza y el ejercicio cardiovascular son beneficiosos a todas las edades. Lo que pasa es que hay que adaptarlo o saber adaptarlo a cada faceta o cada edad, ¿no? Vale, pero en principio se puede ver, o sea, pensamos que el entrenamiento de fuerza tiene que ser con pesas, ¿no? Nos imaginamos además unos volúmenes... Sí, 200 kilos. Pues obviamente el niño o la niña puede empezar a hacer entrenamiento de fuerza con su propio peso corporal. No necesita de grandes cosas para poder empezar, ¿no? Y sí que es una cosa que estoy viendo mucho, y es que hoy en día se está dando mucho la especialización temprana en lo que es el deporte, ¿no? Los niños empiezan a hacer un deporte y ya no salen de ese deporte. Qué bueno. ¿Vale? Buen tema. Entonces, eso obviamente se desarrollan mucho unas facetas dependiendo de las características de ese deporte, pero dejamos de lado muchas otras, ¿no? Pongo el ejemplo del pádel, ¿no? El pádel ya no es una moda, el pádel está aquí, se queda. Correcto. Y, por ejemplo, cogen una raqueta desde bien pequeñitos y son diestros o zurdos y pam, 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 siempre la misma mano, siempre las mismas cadenas musculares, ¿no? Y eso puede crear un desbalance que puede desarrollarse, pues yo que sé, en una escoliosis, por ejemplo. Lo he visto, por eso lo digo. Entonces, en deportes con implementos es importante también trabajar la otra extremidad, por ejemplo. Es importante hacer un trabajo de fuerza general para no crear esos desbalances que se pueden dar, ¿no? Qué interesante. Además era debate el otro día hablando con unos padres, de casualidad hablábamos del famoso multideporte, ¿no? Sí. Que además que en algunos colegios, en algunos centros educativos, sí, casi es obligatorio hasta cierta edad. Me parece bien. ¿Por qué crees, no es pregunta trampa, porque yo también tengo mi opinión, sí, a ver si me da tiempo a darla. ¿Por qué crees que hay esa especialización tan temprana? Y además te puedo decir más, muchas veces igual incluso ya fuera del colegio, muchos colegios, la mayoría tienen una amplia oferta deportiva, pero ya tendemos a llevar al niño o a la niña ya al, ¿no? En este caso el back, ¿no? Pádel, por ejemplo, ¿no? Sitio especializado, que está muy bien, te quiero decir. O venga, lo voy a llevar a tal equipo de fútbol a jugar o a tal equipo de básquet y demás. Ahí hay una parte brutal, yo creo, bueno, mira, si te la estoy dando ya con la pregunta, de frustración probablemente de ese padre frustrado, futbolista frustrado, de ese padre machacón. ¿Qué opinas al respecto? Tú que estás muy cerca de todos ellos. Pues creo que, no soy padre, pero creo que todo padre piensa que su hijo o hija es la mejor del mundo, ¿vale? Eso es así, es un hecho. Apúntalo, Eric, de titular, esto va a salir un buen reel de todo esto, Y que les va a sacar de pobres, ¿vale? Y claro, obviamente, pues a quién no querría que su hijo o hija fuese profesional con los sueldos que tienen, ¿no? Obviamente. Esa ilusión, obviamente, yo creo que todo el mundo la tiene o la va a tener, ¿no? Hablamos de medidas, como bien lo has dicho siempre, de graduar. Sí, de graduar. Claro. Quiere decir que puedes tener esa ilusión. Yo como padre, ahora mi niña está jugando a baloncesto o tal, y vas, joder,
Y yo qué sé, es decir, pues bueno, pues si te sale esa pasión de padre, pues claro que, pero yo creo que... Hay que saber regularlo. Pues Claro. que además estás añadiendo una sobrepresión que no tiene ningún sentido. No. Y lo que estás haciendo es crear un efecto contraproducente, que al final le coja igual asco directamente a ese deporte. Claro, depende del niño y la niña, ¿no? Depende. Y seguramente lo disfrute como la que más o el que más, pero sí que existe esa cierta presión por parte del ¿qué esperan de mí, no? Sí, jo, cómo somos los padres y las madres, ¿eh? Madre mía. Y qué difícil a veces... Claro, nadie te da un libro, toma, léete esto para ser padre. Pues no, ojalá, ¿no? No, es que son muchas cosas. Serás un buen padre, Óscar. No lo sé, igual luego peco y soy yo el primero que machaca, ¿eh? Todos. Espero que no. En esa faceta y con toda la información no. Sí, espero que no. Pero... No lo creo para nada. Conociéndote no lo creo para nada. Bueno, poco a poco, Homer, es que el tiempo pasa volando. Pasa volando, ¿eh? No sé, que nos vayan preparando algo para cenar, ¿eh? Erika ahí, Cachopo. En la producción, ¿eh? Vamos a ver, conduciendo un poquito esto hacia el final y volvemos a tu persona. Esos futuros proyectos, que yo sé que eres un culo inquieto y no solo porque te hayas descrito así desde la más tierna infancia, además eso, todo ese trabajo que haces no solo, porque es muy importante en cualquier faceta, me está pasando a mí o a cualquiera, la reina no solo tiene que ser buena, sino parecer la que decían aquello, la difusión por redes sociales. ¿Qué proyectos tienes por ahí? ¿Y qué vamos a ver de ti y que se puedan saber? Bueno, pues hace un año saqué mi propia aplicación de entrenamiento. Anda, eso no lo sabía yo. ¿No? No. Pues mira. ¿Cómo se llama? Bueno, es mi aplicación, digamos, para mis entrenados de manera online, ¿vale? La saqué, digamos, al final estaba todo el día trabajando, o estoy todo el día trabajando, ¿no? Desde que me levanto hasta que me duermo prácticamente trabajo, y obviamente yo sé que eso no puede seguir así mucho tiempo, no es calidad de vida y pues no compensa, ¿no? Aunque yo lo disfrute mucho, pero sé que es durante un periodo, entonces ya no tenía más horas en el día para poder tener más clientes de manera presencial, entonces decidí centrarme en el entrenamiento online, ¿no? Vale. Desde ahí ayudo a las personas con un enfoque integral porque tengo en cuenta el entrenamiento, tenemos en cuenta los hábitos, la alimentación, un poquito todo, ¿no? Y hacemos un trabajo a distancia en el que, bueno, pues hablo con ellos todos los días prácticamente, veo lo que hemos programado y lo que hemos planteado y les voy orientando y les voy ayudando a conseguir sus objetivos. Qué bueno. Eso ya no es proyecto a futuro, eso ya está ahí. Eso ya está. Sí. Ya está. Eso está ahí y bueno, sigo trabajando en ello y estoy ahí dándole caña, sí, eso es. Es decir, ¿qué deporte practicas ahora? Pero sería una pregunta un poco tonta, sabiendo que estás todo el día dándole. ¿Sigues practicando algo así? Deporte para como jugar tal, una pachanga con los colegas. Hago ejercicio físico, pero deporte no practico ahora mismo. No tienes tiempo, ¿no? No, tiempo no tengo, es imposible. Me gustaría, ¿no? Yo tuve que dejar el rugby por una lesión y es la lesión la que... Luego yo no estoy 8 horas en una oficina, mi trabajo es físico. Correcto. Tengo que estar también presente o presentable, ¿no? Para poder hacer bien mi trabajo, ¿no? Entonces tuve que dejarlo debido a la lesión y desde entonces ya no practico ningún deporte como tal. Pues hago una pachanga igual con los amigos de pádel o andar en bici, correr, gimnasio. Eso es un poco mi perspectiva del entrenamiento, ¿no? Que me estoy enfocando, digamos, ahí a lo que es el entrenamiento híbrido, que ahora se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que es, digamos, el que no solo cuidar el aspecto físico, sino estar fuerte en varios sentidos, ¿no? No solo físicamente o muscularmente, sino que luego puedas subir unas escaleras y no te ahogues, ¿no? Ser un poco capaz de todo, que es lo que a mí me gusta y la perspectiva que yo tengo sobre el entrenamiento. Interesante. ¿Te lo aplicas para ti? Sí, claro, se predica con el ejemplo, ¿no? Quieras, pero muchas veces ya sabes, en casa de Guerrero, cuchillo de palo, y no quiero hablar de nadie. No, tiempo en tengo este poco, caso no me quiero referir a nadie, pero bueno. Óscar, súper interesante, ¿ves? Nos daba para otro... Bueno, temporada que viene tenemos la tarjeta platino y si nuestros patrocinadores siguen estando ahí al pie del cañón, volverás. Bueno, ya sabes lo que te voy a pedir antes de despedirte. Jarito, ¿no? Aquí, sí, porque... Tipo Broncano. Broncano, siempre te mandamos un saludo desde aquí. Saludito. Más quisieras tener invitados, siempre te lo digo como Óscar. Y estas zapatillas. Bueno, vamos a ver, Óscar.
¿Qué nos has traído? Te he traído. Pues ¿Por qué no te vas a marchar sin dejarnos algo? Te he traído dos cosas. Con valor sentimental ambas. Vale. Esta por aquí es mi chichonera, ¿vale? Chichonera con la que jugaba rugby y la que me ha evitado o me ha ayudado a absorber varios golpes en la cabeza, ¿no? Gracias a ella no me he quedado más tonto de lo que estoy. Esa me habría venido bien a mí. Sí. Y bueno, también como metáfora, ¿no? De que la vida hay que saber absorber los golpes más que evitarlos, ¿no? Saber encajarlos y poder hacerle frente, ¿no? Un poquito eso. Y por otro lado te he traído también un disco. Este disco me lo dieron en Alemania hace un par de años. Bueno, en FIBO es una feria que se hace a nivel fitness, a nivel mundial, de las más grandes que hay, donde van diferentes marcas y bueno, ahí tuve un pequeño, ¿cómo se dice? ¿Una revelación? No, sin más. Había un youtuber por ahí que estaba haciendo un reto. Anda. Y era levantar una pesa de 100 kilos con una mano. Y había ahí gente pues súper tocha, muy fuerte, que parecía que iba a poder levantarla. Vale. Y luego se ponían a moverla y no la despegaban ni del suelo. Entonces dije, hostia, yo puedo, yo sé que puedo. Y estaba poniendo 100 euros en el suelo, diciendo, toma, te doy 100 euros si la levantas. Y dije, pues para ahí que voy. Y la levanté. La levanté, lo grabé con mi compi Íñigo, que le mando un saludo. Sí. Lo grabó y nada, hice un vídeo que se hizo bastante viral, se hizo muy viral, no sé si llegó a los 2 millones de visualizaciones. Joder. Y gracias a él, pues... Eso sí que es viral, sí. Gracias a él mi Instagram también creció, ¿no? Y digamos que empecé ya a trabajar un poquito más mi marca personal, ¿no? Entonces fue un pequeño punto de inflexión. Qué bueno. Qué anécdota más buena, tío. Y nada, aquí te las dejo. Bueno, lo cuidaremos con nuestra vida, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. Ya con esto poco se puede añadir, ¿eh? Tiene que venir ya la despedida porque después me ha gustado mucho el doble sentido del casco. Del casco. Que la vida, efectivamente, y de esto entiende mucho nuestro Eric, con todo el tema de desarrollo personal, que no es solo eso, no es evitar golpes y tal, sino quiero decir, recibirlos como un buen boxeador y encajarlos y saber tirar para adelante. Y bueno, y con esto yo creo que hemos llegado ya al final. Me da mucha pena, muchas gracias, muchísimas Óscar. gracias por invitarme, un placer. Nos veremos en el gimnasio, espero que un poco más. Espero verte. Sí, yo también espero ir. Gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Allí en el BAC, que es donde nos veremos. Muchas gracias a la Ciudad Deportiva, del Baskonia y del Alavés. Era segunda de Vitoria, ahora nos damos unas leches con el... entre grabación y grabación, con el juguete, con el escudo. Y por supuesto a nuestra casa madre, al Trasgufartón, que nos ofrece sus maravillosas instalaciones y no nos han dejado nada para picar. Esto voy a hablar luego con Diego. A mí no me huele a cachopo, ¿eh? Bueno, os remitimos a YouTube y a Spotify, que tenemos allí no solo este episodio que se va a ver a saco de éxito, como la subida, a ver si tengo yo la subida esa también de la pesa, con un montón de visualizaciones. Y podéis ver los episodios anteriores que los tenéis. Nos despedimos, muchas gracias a todos, Eric, y hasta el siguiente episodio. Ok, sincericida. Yeah. Un trámite inevitable es que intenten abatirte a tiros los que muestran un carácter de cazadores furtivos. No puedo verlo, me lo imagino. Le vendí el alma al diablo en un cruce de caminos. Últimamente hay mucho ruido en la ciudad y no logro escuchar con claridad al fugitivo. Qué bonita es la palabra libertad, donde anidan golondrinas sobre el alambre de espino. ¿Dónde están? Digo, ¿dónde coño están? Faltan docentes decentes en el centro educativo. Yo estuve en el pupitre de ese alumno incomprendido que no presta atención en el aula pero es creativo y lo sé. Nunca nos dieron un porqué, porque será la base de aquel centro formativo. Poco argumentativo, exigente, poco competente y demasiado competitivo. El tiempo nunca ha sido relativo, yo